Hoy, 6 de agosto del 2014, se cumplen 36 años del fallecimiento del gran Papa Pablo VI, que, como ustedes saben, el próximo 19 de octubre será beatificado por el Papa Francisco en Roma. ¿Quién fue Pablo VI? Su nombre de pila fue Giovanni Battista Montini. Él era italiano, nacido en Brescia, en Concesio, un pequeño pueblo cercano a esa ciudad de Italia, en 1897, en el seno de una familia católica. Sus padres pues eran de una clase media alta. Su padre fue político, un gran demócrata, forjador de la democracia cristiana italiana del siglo XX, y sin duda esa ideología, esa manera de ver la política se la transmitió a su hijo Giovanni, que muy pronto vio en él la llamada de Dios al sacerdocio. A los 23 años fue ordenado sacerdote en 1920. Él trabajó la mayor parte de su vida en el servicio diplomático de la Santa Sede, en la Secretaría de Estado. Fue arzobispo de Milán durante aproximadamente 9 años y un 21 de junio de 1963 fue elegido papa en un cónclave que duró 2 días después de la muerte del inolvidable Juan XXIII. Tomó el nombre de Pablo, un nombre misionero, pero también un nombre que indica la humildad, la pequeñez de Pablo VI, un hombre respetuoso de la modernidad, un hombre de diálogo, un hombre de entendimiento, un hombre de encuentro. ¿Cuál fue la gran aportación de Pablo VI? Haber concluido satisfactoriamente la gran empresa que inició Juan XXIII, el Concilio Vaticano II. La prudencia y la guía extraordinaria de este Papa hizo posible que el 8 de diciembre de 1965 fuera una realidad este gran concilio que todavía falta por entender, falta por aplicar en la Iglesia Universal. Pero también Pablo VI fue el primer Papa viajero. Fue el primer sucesor de Pedro que estuvo físicamente en los 5 continentes a través de 9 grandes viajes internacionales. Precisamente hace 50 años, Pablo VI viajó a Tierra Santa y se encontró con aquellos lugares sagrados en donde surgió el cristianismo, en donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Fue también un Papa ecuménico, un Papa que se encontró con los líderes de otras religiones, como por ejemplo el patriarca ortodoxo Atenágoras o el arzobispo de Canterbury, líder de la iglesia anglicana. Fue también el Papa que habló por primera vez sobre el difícil tema del control de la natalidad a través de la encíclica Humane Vitae. El Papa que fue solidario con los pueblos y los países pobres en una gran encíclica que se llama Populorum Progressio. Fue el Papa que dio las bases para una nueva evangelización en nuestra iglesia a través de la extraordinaria exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Fue el Papa que se preocupó realmente por el dolor humano, el Papa que ofreció su vida incluso para rescatar a unos secuestrados en un avión en Somalia, en África, en 1977. Y fue el Papa que finalmente entregó su vida al Señor totalmente, y que esta entrega le fue correspondida el 6 de agosto de 1978 en la fiesta de la transfiguración del Señor. Es curioso, pero aquel domingo 6 de agosto en que murió Pablo VI, escribió él su último Ángelus, su última reflexión, en donde no solamente hablaba del misterio de la transfiguración de Jesús, sino de la transfiguración que toda persona humana está llamada a experimentar a la hora de la muerte. Y él la experimentó ese día. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Hasta la próxima.